Tú nos dices cuando empecemos, ¿no? Como la otra vez. La edición especial de bloopers de Lucita Salas. Ay, no. No. ¿Ya? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro tercer episodio de Parches con Jesús. Hoy, el día de hoy, vamos a hablar de algo muy importante, pero antes vamos a presentar a nuestra acompañante el día de hoy. Hola. Preséntate. Hola, yo soy Sara. Hola Sara, bienvenida. Bueno, y como siempre, pues quien les habla, Yurlen. El día de hoy vamos a hablar de un tema que hemos discutido en otros espacios, ¿sí? Este tema es con todo. Cuando la Biblia nos habla de con todo, muchos de nosotros decimos, pero ¿a qué se refiere? ¿Sí? Y siempre decimos que con todo hace referencia a todo nuestro ser, mente, alma, cuerpo y espíritu, ¿sí? Todo alineado en un todo. Entonces, muchos de nosotros nos confundimos, porque cuando nos dice la Biblia en Salmos capítulo 103, del versículo 1 al 6, voy a leerles, dice, bendeciré al Señor con toda mi alma, bendeciré con todo mi ser su santo nombre, bendeciré al Señor con toda mi alma, no olvidaré ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas mis maldades, quien sana todas mis enfermedades, quien libra mi vida del sepulcro, quien me colma de amor y de ternura. Lo primero que tenemos que saber es que cuando la Biblia se refiere a con todo o todo, se refiere a todo incompleto. Dios no hace obras a medias. Dios cuando llega a una persona, cuando ministra la vida de esa persona o entra en el corazón de esa persona, empieza a tomar a esa persona de manera corporativamente. Es decir, ¿o a qué me refiero? Es que resulta que yo conocí a Jesús la primera vez, pero yo solo voy a dejar que Jesús entre a una partecita de mi corazón. Al resto de las puertas que tiene mi corazón no lo voy a dejar entrar, ¿sí? Entonces abro ciertas partes y Jesús quiere alumbrar todas las áreas de mi corazón y yo digo, no, alto ahí, espérate. Solo entra desde la puerta derecha hasta la primera, por ejemplo, ¿sí? No toques las de las puertas izquierdas, porque allí no tienes permitido entrar. Entonces, el todo es ese corporativo, entonces es ese ser, es ese individuo con lo que piensa, siente, desea, anhela, incluso hasta con sus defectos. ¿Qué te parece? ¿Se relaciona un poquito a lo que entendías o no? Sí, porque cuando servimos al Señor, no siempre, es como cuando vas a una casa ajena. Cuando vas a hacer visita, entonces tú solo entras a la sala. Si mucho te dejan entrar a la cocina y el baño, pero tú de allá y tú no andas humeando. Entonces como que tú le estás permitiendo al Señor entrar solo hasta la sala y no de ahí para allá. Entonces eso nos pasa también en nuestra vida espiritual. Me gusta la analogía que hace Sara, porque es como, porque muestra esa parte importante que es a la que el Señor quiere entrar y llevarnos. Quiere que no seamos solo visitantes, sino que seamos residentes permanentes de su casa, ¿sí? Cuando somos residentes permanentes, tú sabes dónde está la cocina, los elementos que hay en la cocina y todo lo que necesitas para cocinar. Incluso sabes dónde está el baño, la habitación de San Alejo. Llegas a todas las áreas de esa casa. Cuando el Señor se refiere con todo en la Biblia, es todo lo que tú sabes que es necesario transformar, que es necesario cambiar y que por cosas de la vida tú no estás dejando que el Señor entre. Entonces, hay un ejemplo muy claro y es que a mí me pasó durante mucho tiempo. Yo creo mucho en los milagros. Tengo fe que pueden suceder los milagros, pero cuando los milagros se relacionaban conmigo, yo decía, ¿será que puede suceder ese milagro? Y la gente a mi alrededor me decía, ¿cree por un milagro? Y yo sí, yo creo por un milagro, pero al mismo tiempo estaba como por los laditos ayudándole a Dios. Y me pasó específicamente cuando tuve que hacerme un examen médico. Yo fui a esta EPS y me habían dicho, ve, ora, el Señor cree que no vas a tener nada,
siéntate allí, ve con un versículo en tu mente que el Señor está trabajando a través de ese versículo. Yo ese día me preparé de antemano antes de ir al examen con el versículo en mi mente, pero sentía un miedo sentada en esa sala de espera. Y entonces yo estaba allí sentada y me pongo supuestamente a darle a una señora que estaba esperando conmigo, fortaleza, tranquila, Dios va a orar en ti, Dios va a hacerlo de la mejor manera. Y esa señora sonríe, me mira y me dice, sí, yo sé, yo soy cristiana. Yo, el latigazo más fuerte, porque literalmente mi mente me dijo, es que tú solo crees cuando se lo dices a otra persona, pero no cuando te lo dices a ti mismo. Y el todo del Señor es todo nuestro ser. Asimismo, como en Salmos 103 dice que Él perdona todos nuestros pecados. Mira, Él no dice, Él perdona tus pecados antes de conocerlo, no los que vas a cometer después de que lo conozcas. Él dice, todos tus pecados, desde que naciste cometiste pecado hasta que fallezcas, partas de este mundo. Entonces, todos esos pecados el Señor los va a perdonar. Asimismo, Dios quiere entrar, sí, a todo nuestro ser, todo lo que somos nosotros, para Él obrar de la manera que desea. Sí, y ese todo es el que algunas veces se nos dificulta en medio de las iglesias. Sí. ¿Por qué crees que se nos dificulta, Sara? Porque muchas veces somos muy llamados al mundo. Entonces, como que, listo, yo vengo a la iglesia todos los domingos, pero solo porque vengo a la iglesia no quiere decir que ya me vaya a convertir y esto, ¿no? Sino que yo voy a seguir allá, pues, con mi digamos, tomando, cosas así. Entonces, es como que simplemente, como que venimos, dejamos como que Él nos ministre, pero después ya como que nos volvemos a ir. Entonces, no lo estamos sirviendo con todo, sino que una partecita pequeñita de nosotros. Exactamente. Entonces, y ese todo, ese no servirle con todo, ¿sí?, a Dios, hace que muchas de las bendiciones a las que tenemos acceso por ser sus hijos no se abran a nuestro beneficio, ¿sí? El todo del Señor, de la misma forma, o sea, Dios es coherente, ¿sí? ¿Cómo así que Dios es coherente? Es que Dios razona como un humano. No, Dios es coherente en el sentido de que si Él hace todo, ¿sí?, por ti, también espera que tú des todo, ¿sí?, sin ninguna reserva, sin ninguna limitación, sin ninguna duda, que te abras por completo. Y ahí entra esa pregunta, pero venga, es que yo tengo miedo a abrirme por completo a Dios, pero es que Dios es creador de todo lo que existe y Él ya te conoce. Pero como dijo una de las pastoras de la congregación, y es que debemos ser sinceros con lo que estamos viviendo y experimentando para que en medio de esa sinceridad Dios pueda obrar con libertad. Porque cuando no somos sinceros es como si nos pusiésemos máscaras. Obvio, Dios sabe que estamos usando esas máscaras, pero lo que hace Dios o lo que le da el paso al Señor para obrar en nosotros es que nosotros tomemos la decisión de dejarle entrar. Porque existe algo muy importante que la gente quizás en momentos rescata, pero en otros olvida por completo, y es el libre albedrío. Y ese libre albedrío es la capacidad de decisión de a quién dejamos entrar a nuestro corazón, a nuestro ser, a nosotros como individuos, y a quién no dejamos entrar. Y qué áreas de nuestra vida abrimos al público y qué otras no. Y la gente puede decir que nos está escuchando, pero espérate, Dios es omnipresente, omnipotente, puede entrar aún así tú no le permitas. Sí, pero Dios tiene algo y es el respeto, ¿sí? Entonces, asimismo, como nosotros lo respetamos a Él, Él también respeta tu espacio. Aunque desde en el lugar en donde nosotros estamos, ya Dios ve todas nuestras facetas, nos conoce tal y como somos. Pero el reconocer que tenemos áreas de nuestra vida en la que Él no ha entrado directamente es lo que nos hace ser accesibles a lo que Él va a hacer. ¿Sí? Por eso es que muchas veces no vemos cuando Él está orando, porque no lo dejamos entrar del todo a nuestra alma. Entonces, por eso es que siempre nos quedamos, ay Dios, ¿por qué a Él le hablas y a mí no? ¿Por qué esto? Entonces, como que cuando tú no permites que Dios entre a tu alma por completo, es por eso que no ves las bendiciones. Exactamente. ¿Y sabes por qué hay gente que no deja entrar por completo a Dios? Por los miedos.
las inseguridades, quizás estas maldiciones generacionales que algunas veces nos impiden, ¿sí?, mostrarnos tal y como somos. Entonces, hay áreas de nuestra vida que, por ejemplo, el perdón. Hay gente que dice, yo perdono pero no olvido. O yo olvido pero, no perdono. Entonces uno es como que, espérate, no estás haciéndolo con todo tu ser, porque en realidad estás dejando una partecita allí guardadita para seguir llenándote de rencor cuando te vuelvas y te encuentres a esa persona. Entonces son esos individuos que en diferentes espacios recuerdan lo que me hizo. Y yo en el 2016 me acuerdo que esta vieja me hizo de todo. Y entonces empieza a retomar y es como si ese rencor que tuvo por esa persona volviera a renacer. Por ejemplo, como cuando uno destapa una gaseosa y que la agitas durante mucho tiempo y la destapas y toda la espuma empieza a desbordarse, así es cuando nosotros recordamos el pasado, ¿sí? Y más cuando es un pasado que se liga a la falta de perdón, literalmente todo tu ser se inunda con esa emoción y con ese sentimiento. Es complicado, pero no imposible hacerlo. Entonces, te vamos a invitar que a partir de ahora empieces a servirle al Señor con todo. No de una así, sino que entiendas que es un proceso y que empieces a hacer un escaneo sobre tu vida y empieces a ver en qué áreas de tu vida literalmente la luz de Dios no ha entrado. En mi caso, era en el área de los milagros, pero con relación a mí. En tu caso, Sara. Se puede decir que con el perdón también. ¿El perdón? Sí. Ok. ¿Todavía? Que cuando, no, bueno, todavía no, sino que ya antes. Porque siempre que me pasa, digamos, algo con mis papás, cuando chocábamos, era como que, pero ellos hicieron esto, tal, entonces como que traía todo el pasado lo traía al presente. Entonces, pero ya sanamos eso. Otra cosa es que más bien se nos hace difícil recibir amor. Sí. Y alguien me lo dijo una vez, aprende a recibir el amor que las personas te dan. Y todo lo relacionamos con amor romántico, ¿no? Pero ella me decía, no, el cuidarte, el estar pendiente de ti es un tipo de amor que también protege. Pero cuando nosotros venimos con heridas en esta área emocional, en el área de los sentimientos y en relación con el amor, nos es difícil dejar entrar algunas veces a Dios a esa área para que la transforme. Y Dios utiliza cantidad de personas dentro de la iglesia, de las congregaciones, en el mundo, en tu familia, afuera, en el trabajo, para enseñarte a recibir amor. Pero nosotros no somos abiertos a recibirlo. Entonces, hoy aprendimos que el todo del Señor es abrirnos por completo a Él y dejar que Él obre en nuestro corazón, ¿sí? Y que ilumine todas las áreas oscuras, así como las radiografías, ¿sí? O estos rayos X que le hacen a uno para saber qué huesito se partió, qué huesito está ahí malito. Asimismo, Dios necesita que nosotros nos hagamos un escáner y revisemos en qué áreas no has entrado, en qué áreas deberías entrar. Y cuando vemos esa área, también estar dispuestos a que el Señor lo haga. Sí, para poder ver cambios en nuestra vida. Porque es doloroso, sí señora, y es doloroso cuando nosotros hemos guardado por mucho tiempo esa área de nuestro corazón, esa área de nuestra vida, esa área de nuestro ser, y la hemos protegido con baúles, llaves, cerrojos y cerraduras hasta más no poder. Cuando el Señor empieza a decir, con todo, ábrete con todo, muéstrate con todo, uno dice, ay, pero ¿cómo lo suelto? No puedo, pero es que ese es mi tesoro, como mi precioso, como el Señor de los anillos, te quitas el anillo y empiezas, mi precioso, no, mentira. Empiezas como si fuese un tesoro a guardarlo allí, pero resulta que es un tesoro que está haciendo daño a tu corazón, ¿sí? En vez de traer riqueza y valor, está trayendo tristeza y destrucción. Así que a partir de hoy, a mostrarnos y abrirnos con todo al Señor. No a las personas, sino que al Señor. Sí, pero el Señor nos hace abrirnos con todas las personas, cambia nuestras expectativas, así que
Aquí aprendemos de todo. Sí. Bueno, muchísimas gracias por conectarse con nosotros en este episodio. Nos vemos en una próxima ocasión y recuerden servirle al Señor y amar al Señor con todo. Dios les bendiga. Chao. Chao.